Con la crisis económica y financiera son más las empresas que cada día demandan asesoramiento en la toma de decisiones corporativas. En One2One hemos participado en los últimos meses en el asesoramiento a empresas que se encuentran en situaciones de crisis y esto nos ha permitido obtener algunas conclusiones sobre cómo enfocar el proceso. En mi exposición pretendo presentar a qué situación nos enfrentamos, cuáles son las claves de éxito para llevar a buen fin la operación y cómo es un proceso organizado en un proceso de crisis. La situación a la que nos enfrentamos es un proceso caótico, es una situación en la cual la empresa tiene que recurrir a mayor deuda de los proveedores, lo que implica que al final no puede atender correctamente los pedidos por falta de suministro, que desemboca en una pérdida de pedidos, una reducción de ventas, una reducción de márgenes y finalmente unos cash flows inferiores. El entorno es un ambiente poco favorable. En lo que se ha gestado en unos meses de crisis se tiene que solucionar en un corto espacio de tiempo, lo que hace que las partes implicadas opinen, intenten llevar a cabo planes de saneamiento que al final se quedan a medio camino porque no tienen recursos suficientes para llevarlos a término. Por tanto, es lo que se traduce al final en una mala calidad de la información que redunda en que la crisis, en lugar de solventarse, cada vez se hace más intensa y más profunda. En último lugar, sobre la situación, tenemos que reconsiderar las expectativas del empresario, pues normalmente en estas situaciones superan las que serían realistamente esperables. De tal manera que, por un lado, el precio que espera el empresario es superior al esperado, las garantías suelen ser mayores de las inicialmente pensadas y los tiempos son más largos de los inicialmente previstos. Pero no todo es malo en una situación de crisis. Hay una parte positiva muy importante y es que el grado de éxito es elevado, principalmente porque todas las partes implicadas empujan hacia que la situación se solvente de la mejor manera posible para todos. De tal manera que los bancos y acreedores esperan recuperar, si no todo, por lo menos parte de su deuda. El propietario, el accionista, lo que quiere es recuperar la inversión realizada. El inversor precisamente busca una viabilidad de la empresa en la cual obtener una rentabilidad futura. Los organismos no quieren que la empresa entre en concurso y, por último, los empleados, los trabajadores, lo que buscan es conservar sus puestos de trabajo y los sindicatos velan porque realmente se dé cumplimiento a esa necesidad de los trabajadores. Por tanto, es cierto que un fracaso no beneficia a nadie y por ello todos se empujan hacia que la operación llegue a buen término. Nosotros entendemos como asesores que es fundamental el hacer una organización del proceso bien estructurada y bien clara desde los comienzos. Todo empieza con una buena segmentación, pues es verdad que puede haber muchos interesados, pero no todos tienen capacidad para llevar a término la operación. Por tanto, debemos de empezar siempre con una buena selección de candidatos. Asimismo, el proceso debe ser claro y nítido para todas las partes implicadas y la información a suministrar completa y útil para todos los operadores de la operación. Es importante ayudar al empresario a fijar un precio realista, dado que el poder de negociación en una situación de crisis nunca es alto y, por tanto, cuanto más realistas seamos en el precio esperado, mayores probabilidades tendremos de llevar con éxito la operación hasta el final. Es conveniente evitar situaciones confusas que al final dejen flecos contractuales que no benefician a ninguna de las partes. Es bueno imaginarse la situación del inversor el día después de haber adquirido la compañía. Hay que tratar de que la situación que encuentre sea lo más clara y lo más fácil para él, de tal manera que debemos de intentar solucionar todos los problemas que se puedan producir antes del momento de la compraventa. Auditores y abogados deben de incorporarse al proceso antes de que se lleve a término la transacción, de cara a ir preparando un contrato de compraventa que, tener redactado, anima a ambas partes al buen fin de la operación. Fundamental en todo esto, una comunicación fluida y diaria con las partes involucradas, tanto el management como los propietarios, como los inversores, como los asesores. El que la información sea fluida nos permite ubicar la operación en todo momento y además nos permite ser conscientes del trabajo que queda por hacer hasta llegar al buen fin y al término de la operación. En nuestra opinión son 4 las claves de éxito para que una operación en estas circunstancias se produzca con bien para todos. En principio tiene que ser una operación que se haga de una manera rápida, clara y nítida para todos. Una vez más, señalamos lo importante de la comunicación fluida entre las partes interesadas y, sobre todo, tener bien claro qué es lo que gana el inversor con esta operación. El plan inicial, por tanto, como habíamos comentado, es fundamental. Hay que definir un dial que sea absolutamente realista. Las malas noticias es mejor conocerlas con antelación y no cuando se esté a punto de llevar a cabo la operación.
y por tanto es bueno definir responsabilidades y tener un plan B de actuación en caso de que el plan inicialmente pensado no pudiera llevarse a término. Es importante conocer bien qué es lo que gana el inversor, es la mejor arma a la hora de llevar a cabo una negociación. Sobre garantías y compromisos, nuestra recomendación es que sean las menores y las más ajustadas a las necesidades reales de la operación. Cláusulas suspensivas al final solo sirven para engorronar todo el proceso y evitar que se lleve la transacción de la mejor manera. El manejo de la información, como hemos seleccionado, es clave fundamental, sobre todo en una época donde la empresa esté pasando por una crisis. Nosotros recomendamos que con la plantilla, la política de hechos consumados y con el management que no esté involucrado en el proceso, lo mismo, porque al final lo único que conseguimos de esta manera es tener un coste alto y aumentar las posibilidades de fracaso. Aconsejamos un plan a los acreedores cuanto antes para no dejarlo hacia el final y que esto pueda convertirse en un escollo que nos impida culminar con éxito la operación. Como conclusiones, una empresa en crisis a la que hay que asesorar se enfrenta a un entorno negativo en cuanto a la situación en la que se encuentra, en cuanto a las expectativas y en cuanto al ambiente en el que se tiene que desarrollar la transacción. Por otro lado, como ya comentamos, el objetivo común es lo que hace que las probabilidades de éxito también aumenten respecto de otras transacciones. Estas oportunidades aumentan si se hace a través de un proceso ordenado en el tiempo, donde la comunicación fluya de una manera realista y de una manera eficaz y donde los asesores consigamos llevar la operación hacia el final, haciendo sobre todo hincapié en la celeridad, en el tema de minimizar garantías, en el manejo de la información adecuada y en plantear desde el comienzo una operación realista y que beneficie a todas las partes.